Estamos dando inicio a lo que tenemos. Vamos a Apocalipsis 3. (3:14) Y dice la palabra de Dios: escríbele al responsable de la iglesia. ¿En dónde? En la Odisea. ¿Por quién estaba orando Pablo? Por los de la Odisea, por los colosenses de la Odisea y por todos los que estaban en Cristo. ¿Qué fue lo que le pasó a la iglesia en la Odisea? Veamos aquí cómo el Señor Jesús, a través del apóstol Juan, dice, escríbele al ángel de la iglesia: he aquí el amén, quien es, así será, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Y le dice a la iglesia, lo decía: yo conozco tus obras. Fíjate en lo que te has convertido, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuando eres tú, ¿eres qué? Un tibio, ¿sí? Y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque no vas a cumplir el propósito del cual yo te llamé para ir al cielo, por estar metido en cosas de decir que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada, pero yo te quiero decir que vas a ser un desventurado, miserable, pobre y ciego. Versículo 18, por tanto, yo te aconsejo, voy a bajar los demás, era el 3, ¿verdad? Le dice en el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres de mí oro refinado, para que seas rico y te puedas vestir con vestiduras blancas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y le dice: unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, quítate la venda que tienes en tu corazón. Quítate la venda que está tapando lo que te has desviado. Es como si dijera el Señor: yo sé la cantidad de oraciones que hizo Pablo por ustedes, los de la Odisea, para que no se fueran a perder. Y regresando otra vez aquí a Colosenses, ¿sí? Dice la palabra de Dios: pero quiero que sepas cuán gran lucha estoy sosteniendo por ustedes, colosenses, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Para qué? Para que sean consolados sus corazones. ¿Por qué? Porque Dios los va a llevar a muchas pruebas. Pero estoy orando para que sean unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno, ¿qué? Entendimiento. Y este entendimiento es para poder conocer, al fin de conocer el misterio. ¿De quién? De Dios, el Padre, y de Cristo. Así es que, hermanos, vamos a orar y pídele a Dios que te dé a conocer el misterio de Cristo y del Padre y de Cristo. Cierra ahí tus ojos, dile: Padre mío, yo te ruego, Señor, me des un espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de tu palabra, Señor, hasta que yo llegue al pleno entendimiento, Señor. Yo te ruego, Señor, que no me permitas que vaya a pasar lo de los de la Odisea, que me desvíe en mi camino. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, estamos en unas fechas donde toda esta semana, casi 2 semanas, hemos escuchado que quién es el representante de Dios en la tierra, ¿no? Y ves a las personas impresionantes. Cuando salió el humo blanco, lloraban,
diciendo ya tenemos un representante de Dios aquí en la tierra. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 16 y vamos a ver lo que Dios nos dice de quién es el representante de Cristo en la tierra. ¿Sí? Primero te quiero decir que hay palabras que vienen que no son bíblicas, ¿no? Yo he buscado la palabra vicario y no está en la Biblia. He buscado el Papa Negro que hablan tanto y tampoco lo he encontrado. Ni en Apocalipsis, ni en nada. Así es que Mateo, ¿sí? Mateo 16. Mateo 16. Vamos a leerlo rápidamente todo el capítulo. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Recuerda que un fariseo era un celoso de la ley. Y un saduceo era una secta que también eran conocidos por conocer la ley. Era una sección de judíos ricos, pero que no reconocían la resurrección, no creían en el resucitar, donde si nosotros no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe, vana es nuestra fe. Y entonces, esos dos conocedores de la ley, del Torá, ¿sí? Llegaron y lo tentaron y le dijeron, muéstranos una señal del cielo. ¿Una señal de dónde? Del cielo, ¿sí? Y dice, y el Señor Jesús le respondió, le dijo, cuando anochece, ustedes dicen, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Ahorita platicábamos en el desayuno de los arreboles. Los arreboles es cuando se pone en la mañana, empieza a salir en la mañana el sol y se ve rojizo, ¿no? Y cuando viene la puesta de sol, también se pone rojizo todo, ¿no? Si estás viendo la puesta del sol. Y entonces son los arreboles. Y dice, y por la mañana dicen, hoy habrá tempestad. ¿Por qué va a haber tempestad? Porque tiene arreboles el cielo nublado. Y le dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Pero después llegaron los discípulos. En el versículo 5, llegaron los discípulos al otro lado que se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirar y guárdate de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué le pasó a la iglesia de la Odisea? No se guardó de una sana doctrina. ¿Y de dónde viene la sana doctrina? De lo que me da Dios y me revela a mi alma. ¿De dónde tienes una buena doctrina? De lo que Dios te revela y sube a tu alma. Amén. De ahí viene el principio de todo lo que nosotros, ¿sí? De que nosotros debemos cuidar. Y entonces el Señor Jesús, después de haber platicado con los saduceos y con los fariseos, lo que ve llegar a los discípulos, ¿cuántos son discípulos de Jesús aquí? Entonces, si eres discípulo de Jesús, esta palabra es para ti que te dice, cuídate, ¿de quién? De las falsas doctrinas. Cuídate en tu caminar, porque la Odisea estaba bien, pero se desvió. Y entonces dice la palabra de Dios,
el Señor Jesús nada más tenía ese tema. No les dijo de dónde vienen, no les predicó otra cosa. Le dijo, cuídense porque me acaban de venir a tentar con sus falsas doctrinas. Pero ellos pensando dentro de sí, diciendo, esto nos dice porque no trajimos pan. O sea, hasta de chiste sale esto, ¿no? Porque ligaron, ¿qué? La levadura con el pan, y el pan se hace con levadura, ¿sí? Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué piensas dentro de ustedes, hombres de qué? ¿Que no tenéis pan? O sea, le está diciendo, olvídate del problema de tu sustento. Tú eres hijo de Dios, nada te va a faltar. Yo quiero que entiendas estos misterios. Deja de estar afanado por el mundo, porque le está diciendo aquí, en el versículo 9, ¿no entendéis aún? ¿Ni te acuerdas cuando con 5 panes el Señor alimentó a 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas recogiste? No te preocupes ya. Lo que yo quiero es que te preocupes por conocer mis misterios, por conocer la verdad, porque tú te enfoques en la vida eterna. Me interesa que tú, el Señor Jesús, deja de estar pensando en otras cosas. Piensa en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y le está diciendo, y piensa que tu vida, y voltea a ver a tu hermano, tu vida está escondida en Cristo. Y eso es lo más importante. Lo demás es añadidura. Aunque ellos dijeron, hijo, no trajimos pan, ¿qué vamos a comer? Se estaban preocupando. Y Jesús les dijo, no te preocupes de qué vas a comer. Quiero que pienses en lo eterno. Quiero decirte que te cuides de las falsas doctrinas que te pueden desviar del propósito divino que tengo para ti. Eso es lo que les estaba diciendo el Señor Jesucristo. Y entonces les dice en el versículo 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por qué? Que os dije que te guardes de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces ahí les cayó el 20 a los discípulos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Amén. Y entonces, viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿qué les preguntó? ¿Quién dicen que soy yo? O sea, partamos de ahí. ¿Quién dice que soy yo? ¿Sí? ¿Qué dicen la gente de afuera? ¿Que quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo de qué? ¿Por qué no dijo, qué dicen allá afuera? ¿Quién es Jesucristo? Compara 2 cosas. Él es Jesucristo. Jesucristo significa Cristo es ungido. Cristo significa ungido. Entonces, al poner Jesucristo, es Jesús el ungido. O Jesús el escogido, ¿no? Porque Él es Jesucristo. Pero dijo, para la gente yo soy un hombre, y soy hombre. Pero ¿qué dice la gente afuera de mí? ¿Quién es el ungido? ¿No? Y entonces, ellos empiezan a decir, oye, pues yo he escuchado allá a la gente de afuera, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. ¿Por qué Elías? Pues porque estaba prometido. Desde Malaquías estaba prometido Elías. Otros dijeron Jeremías, otros
algunos de los, y lo estaban identificando como un profeta. ¿Sí? Y entonces él les dijo, ¿y tú quién crees que soy yo? Como si Dios te dijera, ¿y tú quién crees que es Cristo? Que Jesús dijo, ¿quién crees que soy yo? Y entonces, respondiendo Simón, Pedro dijo, ¿tú eres el qué? Tú eres el ungido. O sea, tú eres el Hijo de Dios. Dos frases. ¿Tú eres qué? El ungido de Dios. ¿Y eres qué? El Hijo de Dios. Y preguntó esto. ¿Qué dicen que soy yo? ¿El Hijo del? No, el Hijo del Hombre. Él preguntó. ¿Qué dicen allá afuera? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y le dijeron, tú eres el Cristo. Tú eres el ungido, ¿no? ¿Qué significa unción? Gramaticalmente es ungir, con aceite, untar, ¿no? Pero unción es el favor de Dios, yo traté de escribirlo así, es la gracia de Dios, o sea, el favor de Dios que nos permite la comunicación de Dios con nosotros por medio de su Espíritu que mora en nosotros. La unción es la que nos convence en el alma. ¿Me entiendes? Entonces, la unción la usamos mucho la palabra, pero la unción es cuando Dios te habla del cielo a través de su Espíritu. ¿Me entiendes? Lo podemos ver en 1 Corintios 2. Deja una marca aquí, por favor, en este de Mateo. Vamos a 1 Corintios 2. Primera de Corintios 2:7. Mas hablamos nosotros, ¿qué hablamos? Sabiduría de Dios. ¿Y por qué tú y yo hablamos sabiduría de Dios? Porque nos es revelada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? De la unción. Porque la unción, ¿sí? Es la comunión, la comunión con Dios para que tú puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Amén. Dice 1 Corintios 2. La sabiduría oculta, la cual Dios ¿qué hizo? ¿Para qué la predestinó? Para que esa sabiduría transforme tu alma. Amén. Esa sabiduría pueda transformar ¿qué? Tu alma. ¿Y esa sabiduría cómo te llega? Por medio de su Espíritu Santo, que se llama unción. Amén. Es el favor de Dios, es la comunión con Dios. Dice
esta sabiduría de Dios, dice en el versículo 8, la que ninguno de los hombres que habita en este planeta conoció. Y pone a los más importantes, a los políticos, a los príncipes de este siglo, conoció. Versículo 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni nunca han subido en corazón de quién, de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Y dónde está Dios? En el tercer cielo. Dios preparó para los que aman a Dios, que nos ha amado a nosotros. Versículo 10. Pero Dios, por medio de la unción, nos la reveló a nosotros. ¿Por quién te la reveló? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Entonces, la unción es el favor de Dios o la comunicación de Dios contigo y conmigo. Amén. O sea, la unción es como Dios te habla. Amén. Hoy estaba yo escogiendo qué corbata ponerme y dije, esta de paloma me va ligada con el tema. ¿Qué fue lo que vino sobre Jesús cuando se bautizó? El Espíritu Santo en forma de paloma. Enviado desde el cielo. El Espíritu Santo dice, no los voy a dejar solos, mi Padre enviará a su Espíritu, amén, que es el Espíritu de Cristo también. Y Él les revelará todas las cosas que han de venir. Mira, vamos a Juan 17. Perdón, Juan 16. Juan 16, 3. Dice, pero cuando venga, ¿quién? ¿El Espíritu de qué? ¿Y por qué para ti la palabra de Dios es la verdad? ¿Porque la leíste? ¿O porque te fue revelada por el Espíritu? Porque el Espíritu es quien te la revela. Amén. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni nunca han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene para ti a través de la unción. Desde luego que tú estás leyendo la palabra de Dios, y es la palabra de ¿quién? De Dios. Pero una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la palabra revelada. Amén. Entonces la palabra de Dios te llega porque el Espíritu de Dios escudriña las cosas profundas de Dios. Y es el Espíritu que tú tienes y te las revela a ti. Por eso tú y yo tenemos la verdad. Porque ¿cuál es la verdad? La que me revela el Espíritu de Dios. No la que me pide. Entonces el Señor Jesús les dijo a ellos, cuando fueron a tentar a los fariseos y los saduceos en Mateo 16, y les contesta como les contestó, llegan sus discípulos y dicen, cuídense por favor de la levadura. Y dijeron, híjoles, que no trajimos pan, por eso dice el Señor. Mira, no te preocupes por el pan, lo que yo quiero es que siempre cuides que tú tengas la revelación que viene del Espíritu de Dios a tu vida. Por eso Pablo oraba por los colosenses, por los que están en la Odisea,
y por los que nunca habían visto su rostro, es decir, estaba orando por todos los que son cristianos de cuidar la doctrina, porque los de la Odisea, los vemos en Apocalipsis, se desviaron porque escucharon ¿a quién? Doctrinas de hombres y no escucharon al Espíritu de Dios. ¿Sí? Por eso aquí dice que la unción es el Espíritu, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu, ¿de qué? ¿A dónde nos va a guiar? Porque nunca hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre, amén, y del Hijo que son el mismo, y os hará saber las cosas que han de venir, amén. Entonces, la unción, podemos definirla de muchas maneras. Yo la escribí de la siguiente manera, yo no sé cómo la quieras interpretar tú, pero la unción es el favor de Dios, o sea, la gracia de Dios, de la manera que Él te comunica las cosas, te las revela, comunicadas por el Espíritu de Dios. Y es la que convence a tu alma. O sea, cuando tú ya estás convencido en el alma, tú dices, esta es mi verdad. Amén. Cuando del Espíritu sube a tu alma, entonces estás convencido de la verdad. Y entonces, regresando aquí a Mateo 16, regresemos a Mateo 16, el Señor Jesús en Mateo 16, 12, dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Eso fue lo que dijo, cuídense. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y ya sabemos que dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eras el profetizado de Elías, otros Jeremías o cualquier profeta. Pero te pregunto a ti, ¿y vosotros quién dices que sois? Para ustedes, discípulos, ¿quién soy yo? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, ¿qué le dijo? ¿Tú eres qué? El ungido, el escogido. ¿Y eres el Hijo del Dios? No dijo eres hijo de Dios. ¿Eres el Hijo del Dios qué? Porque solamente hay un solo Dios viviente. Amén. Solo hay un Dios que vive y que es eterno y que no fue creado. Él siempre ha existido. Amén. Tú eres el Hijo del Dios viviente, pero la respuesta del Señor Jesucristo fue muy clara. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, eres un bienaventurado, Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo revelé yo, ni te lo platiqué yo, ni te lo dijo tus hermanos que están junto a ti. Esto no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está ¿en dónde? ¿Por medio de qué? Del Espíritu. El Espíritu vino sobre Pedro y le dijo, Él es el Cristo. Él es el Hijo del Dios viviente. Amén. Y aquí es donde encontramos este tremendo misterio, porque después le dice en el 18, y yo también te digo, Pedro,
tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? O sea, sobre estas revelaciones, de esta manera en que los voy a cambiar a ustedes, vamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro 2. Le dice la palabra de Dios, ustedes también, ¿como qué? ¿Como piedras qué? ¿Y por qué eres una piedra viva? Porque eres el hijo de quién? Del Dios viviente. Amén. Lo demás son dioses ¿qué? Muertos. Eres hijo del Dios viviente. Y sobre estas revelaciones que como le llegaron a Pedro, cuando le dijo, tú eres el Cristo, le dijo, bienaventurado eres. Porque esto no te lo reveló ningún hombre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y la palabra de Dios te está siendo revelada del cielo o la estás escuchando, eres un bienaventurado, porque entonces estás recibiendo la revelación del cielo. Y eso está convenciendo a tu alma y entonces tú estás siendo edificado por Dios. Amén. Y entonces eres una piedra viva sobre la cual Dios está construyendo su iglesia. Amén. Sobre esa piedra, porque tú eres una piedra viva. Amén. Que recibes la revelación ¿de dónde? Del cielo. Amén. Así es que Dios lo que está haciendo con nosotros es edificándonos, ¿sí? Como piedras vivas. Y hablamos nosotros ahora ¿qué? Palabras de sabiduría. La que ningún hombre conoce ni nos las ha dicho, sino son reveladas por el Espíritu de Dios. Amén. Y entonces, no es que tú seas un representante de Dios. Eres un hombre que hablas palabras de Dios. Amén. Y dice aquí, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, como un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Dice, regresando a Mateo 16. Entonces, el Señor Jesús, cuando le fue revelado quién era el Hijo de Dios, a Pedro, en el versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres ¿qué? Simón, hijo de Jonás, porque no te la reveló ningún hombre. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Así es que yo te digo, Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, pero sobre estas revelaciones voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ellas. Y a ti te daré y todo lo que atares en la tierra será atado, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, comencemos con esta pregunta que hace el Señor Jesucristo. En el versículo 13. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipos, preguntó
a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que es quién? ¿Qué es quién? No dijo, ¿qué dicen los hombres que quién es Jesucristo? ¿No? No dijo, no dice, ¿qué preguntan? ¿Qué dicen los hombres de Jesucristo? No, ¿qué dicen los hombres del Hijo del Hombre? De un hombre como tú y como yo. Y Pedro le dijo, tú eres el ungido, porque Dios te revela las cosas a ti que vienen del cielo. ¿No? Eso fue lo que le dijo. Y tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora yo te preguntaría ahora a ti y a mí, ¿Dios te revela las cosas a ti? ¿Por medio de qué te las revela? Y que también se llama unción. La pregunta ya no es, la pregunta es a ti. ¿Te es revelada la palabra de Dios? Te maravillas cuando de repente estás orando y dices, Señor, esto lo había leído 20 veces y hoy, ¡wow! ¿Te maravillas de esas revelaciones? Entonces tú eres un ungido. ¿Eres hijo de Dios? ¿Estás en el cuerpo de Cristo? Entonces, ¿a quién se le revela a Dios? A los hijos de Dios. ¿Amén? Por eso dijo él, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién dicen que soy yo allá afuera? ¿Quién es? ¿Qué dicen de mí? No del Cristo, sino del Hijo del Hombre. ¿Eres hijo de hombre? ¿Sí? ¿Eres un hijo de hombre? Pero con la revelación. ¿Y por qué tienes la revelación? Porque eres hijo de Dios. ¿Y cómo fuiste hijo de Dios? Porque creíste en Cristo. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres un ungido de Dios? ¿Y la unción es la revelación de la palabra? ¿Es el poder de Dios manifestándose en tu vida? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Así es que, ¿cuál es mi función importante para seguir manteniéndome como un buen hijo de Dios e ir cambiando en mi vida? ¿Cuidarme de qué? De la levadura. ¿Sí? Ahora, la pregunta que hace el Señor Jesucristo le aplicó a él y ahora te aplica a ti. Desde que naciste de nuevo, como dice en Primera de Juan, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 1:26. Dice el apóstol Juan, les he escrito esto sobre quién. ¿No tiene 1:26? Haz 2:26. En la mía sí es 1:26. Es que ustedes no traen la mía. 2:26.
Les he escrito esto, ¿sobre quién? ¿Por qué Jesús les dijo desde que llegaron los saduceos y los... Cuídense de no seguir doctrinas de hombres. Les escribo esto sobre los que los van a engañar. Pero les dice el Señor, nos dice el Señor, versículo 27, pero la unción que vosotros recibiste, ¿qué pasa? Ahí permanece en nosotros. Y no tienes necesidad, amén, dile a tu vecino, no tienes necesidad de seguir a ninguna doctrina de hombres, no tienes necesidad, porque la verdadera doctrina te la revela el Espíritu Santo, y no tienes necesidad de que nadie te enseñe, así como la unción misma es la que, ¿qué? La que nos enseña todas las cosas, y esta es la verdadera porque viene del Dios vivo, y esa no es mentira porque es revelada a tu corazón. Y ella te enseña, permanece en Cristo. Permanece en Cristo. Amén. Es triste ver hermanos que los viste bien creciendo en la palabra y de repente súper desviados de la palabra. Yo tuve un hermano que fue para mí un mentor en mi caminar, en mis primeros años. Y lo llegué a invitar a veces a tomar un café para que me diera un consejo y que me lo vuelvo a encontrar y ya trae unas doctrinas más raras. Qué tristeza que él se haya desviado. ¿Y cómo le hago para desviarlo? ¿Tengo que seguir contigo? No sigas conmigo. Lo único que te digo, la unción que recibiste, vayas donde vayas, mientras tú tengas comunión con Dios, Él te regalará toda verdad. Es ahí donde te tienes que mantener firme, para que tú puedas hablar ahora ¿qué? Sabiduría de Dios, en misterio, la que ninguno de los príncipes conoció. Ningún rey, ni ningún hombre sabio conoce, solamente tú la conoces porque tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Amén. Ahora, a veces por no tener el contexto claro de la palabra, nos apegamos a doctrinas que nos llevan al error. De repente agarran y dicen, la mujer no puede predicar. Yo me pregunto, ¿las mujeres tienen espíritu? ¿Tienen al Espíritu de Dios? Por consiguiente, ¿tienen revelación? Amén. Mira, cuando leemos allá esa parte donde Pablo dice, yo no quiero que la mujer hable en la iglesia. Porque estoy en contra que la mujer que hable en su casa y que pregunte a su marido en su casa. Es que tenía problemas Pablo con la iglesia, pero no es bíblico, total, o sea, es bíblico lo que dijo Pablo. Pero la mujer es usada. Y es usada desde el Antiguo Testamento. Mira, vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Segunda de Reyes 22. Segunda de Reyes 22. Veintidós, 14. Voy a mencionar un poquito rápidamente por qué viene este pasaje. Es el rey Josías, que había tenido un abuelo que era tremendo, y un papá, Amón, que también fue tremendo. Pero de repente se encuentra, él llega
y quiere hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Él empezó a reinar a los 8 años. Y de repente se encuentra en el libro de la ley, que ya estaba más perdido que nada. Y entonces él quiere ordenar las cosas. Y entonces les dice a ellos que vayan. Y dice en el versículo 2 de Reyes 22:13, ir a preguntar ¿a quién? A Jehová, por mí y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Y en el versículo 14, entonces fueron el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acor, Safán, se zafaba seguidito, y Asaías. ¿A dónde fueron? A la profetisa Hulda, mujer o sea, una mujer casada, ¿sí? Hijo de Tikva, hijo de Jalbás, guarda de las vestiduras, la cual moraba. ¿En dónde moraba esta mujer? En Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, o sea, no me imagino que allá por Coyoacán, una cosa así, ¿no? Y fueron a hablar con ella, y ella les dijo, ¿así ha dicho quién? ¿Cómo hablaba un profeta? Porque venía ¿quién? ¿Y venía por medio de quién? Del Espíritu que se ponía sobre las personas, sobre los profetas. Y ella estaba profetizando porque el Espíritu de Dios vino sobre esta mujer. ¿Por qué no vino sobre el esposo? Quizás porque esta mujer buscaba más a Dios. Amén. Entre más busques a Dios, más Dios te va a hablar. Y entonces le dijo, ella dijo, así ha dicho Jehová de Israel, decir al varón que los envió. Así dijo Jehová. Y ya viene toda la sentencia, que no es el tema de lo que estamos viendo, pero estamos viendo a la mujer siendo usada por Dios, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo, Lucas 2:36. Acuérdense, esta parte es cuando el niño Jesús, nuestro Señor Jesucristo, iba a ser presentado en la iglesia, ¿no? En la sinagoga, ¿no? Dice Lucas 2. Vamos a leerlo directo. Lucas 2:36. Estaba también allí, ¿quién? ¿Y qué era Ana? Hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años de su virginidad, y era viuda de hacía 84 años. ¿Y qué hacía esta mujer? No se apartaba ¿de dónde? Sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Sí? Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba ¿de quién? A todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entre más busques a Dios, más Dios te va a cambiar y te va a transformar por medio de la unción. Amén. Y la unción te lleva a toda verdad. La unción te transforma. La unción te cambia. La unción te perfecciona.
Amén. Porque ese es el plan de Dios, haber puesto su espíritu en ti, que es el mismo espíritu de Cristo que está en el cielo. Amén. Es el mismo espíritu que te revela las cosas y el plan de Dios para tu vida. Dios tiene un plan para ti y uno para mí. Dios tiene algo diferente a veces para ti y para mí. Porque Dios te conoce a ti y Dios te va a meter en unas pruebas a ti y unas a mí diferentes. Pero en Él vives. En Cristo vives. En Él te mueves y en Él eres lo que eres. Y eres por lo que te va revelando Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado desde que le creemos a Dios y buscamos a Dios? Eres otro cada vez que tú te metes a la palabra y recibes la palabra del cielo y esa te convence en tu alma y tú cambias. Pero si tú te desvías con otra doctrina, Dios no va a estar allí. ¿Sí? Dios no va a estar allí. Va a estar contigo si tú lo buscas a Él. Porque tú puedes llegar al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Amén. Y Él fue a la cruz para que tú pudieras tener al Consolador, al Consejero, al que te cambia y al que te puede transformar. Amén. Esa es una gran virtud, porque cuando ves que una iglesia todos se dirigen en el mismo, es que aquí se hace esto porque es así, entonces está dirigida por un hombre. Pero que cuando cada quien está buscando a Dios y nos estamos congregando y estamos creciendo, Dios te da una palabra de revelación a ti y tú me la platicas y el Espíritu me la puede revelar a mí, igual que te la reveló a ti, ¿no? Amén. Y entonces podemos decir, ¿quién eres tú? Un hijo de Dios. Amén. ¿Quién dicen que eres tú allá afuera? Pues mi vecino, mi compañero de trabajo. Pero ¿quién sabes que eres tú? Un hijo de Dios. Porque eres un Cristo, eres un escogido de Dios. Amén. Y no eres el representante de Dios, eres el hijo de Dios. Mientras el mundo sigue hasta llorando y esperando que salga el humo blanco, ¿no? Y tú ya eres hijo de Dios. Y tú sí tienes la revelación del Dios viviente. Amén. Por medio de la comunión que tienes con Él. Amén. Eres hijo del Dios viviente. Y esas doctrinas donde también que la mujer no predique, que el otro, hay que ver el contexto completo. La mujer es hija de Dios. Es una ungida de Dios. Amén. Y ves en la misma historia, ¿se acuerdan de Priscila? Y creo que viene en Hechos 21.
Hechos 21:8 dice, al otro día, saliendo Pablo y los que estábamos con él, fuimos a Cesarea y entrando a la casa de ¿quién? ¿Quién era Felipe? El evangelista, que era como uno de los 7, posamos con él. ¿Y qué tenía Felipe? 4 hijas. O sea, Dios no le concedió a lo mejor varones no le concedió varones a Felipe, pero le dio ¿cuántas hijas? ¿Y qué hacían estas 4? ¿Quién le dio ese regalo a Felipe? De haberle dado 4 mujeres en Cristo Jesús. 4 hijas, ¿sí? Que profetizaban. Yo me he maravillado, y nada más como esto, ya lo termino. Jorge, a lo mejor no lo conocen. Jorge, ¿qué es su apellido? Bueno, su papá sirvió a Dios tremendamente con el hermano Wayne Myers. Y él, hijo de Dios también, pero no con tanta entrega a la iglesia. Pero ahora sus hijos, hace como 10, 15 años, tiene un hijo y una hija, se casaron con 2 ministros de Dios, extranjeros, lo que quieras. Ya viven en otro lado porque el hijo se casó con una mujer que ama mucho a Dios y la hija igual. ¿Quién le regaló eso a Jorge? Dios. Pero se le regaló por el papá, que trabajó mucho, y también por él, desde luego. ¿Sí? Veo al pastor Fidel de allá de Oaxaca, que tiene una iglesia muy grande, que por cierto ya está una persona mayor, muy grande, o no sé si ya falleció. Pero yo lo conocí hace 25, 28 años, y cuando fui, sus hijas no se habían casado. Y estaban ahí en la alabanza, y ay, está bonito enviar sus hijas en la alabanza. Y después, años después, lo veo en las reuniones ahí con el hermano Wayne, y lo veo con sus hijas ya casadas con puros ministros de Dios. ¿Quién le dio ese regalo al pastor Fidel? Dios. Si tú buscas a Dios, Dios te va a dar el regalo de que tus hijos, tus generaciones serán poderosas aquí en la tierra. Y yo decía, pero tuvieron pocas mujeres, ¿no? Puras mujeres, pues, ¿no? Pero las mujeres también pueden profetizar. Amén. O sea que Dios es soberano, es grande, poderoso. Amén. Así es que esas doctrinas que de repente agarramos aisladas de un versículo y nos tomamos, nadie niega que Pablo está diciendo que la mujer no hable en la iglesia. Pero sus motivos eran otros. Era una iglesia muy, muy, muy carnal. Los corintios, ¿no? Eso no le dice a la iglesia de los tesalonicenses. A los de tesalonicenses sí les dice que todos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y si también agarras ese versículo, es que todos vamos a ser transformados. En el arrebatamiento solamente van a ser transformados aquellos que alcanzaron corona. Amén. Gloria a Dios por eso. Así es que, ¿tú quién eres? ¿Estás ungido? Amén. ¿Y quién te lleva toda verdad? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién te está transformando? El Espíritu Santo de Dios. ¿De qué me debo de cuidar? De la mala doctrina. Guardaos de los falsos profetas. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Gloria a Dios.
Creo que ya se nos hizo tardecito. Ponte de pie, vamos a darle la gloria a Dios y darle la honra y la alabanza y decirle, Señor, gracias. Yo quiero que si está en tu corazón le digas, gracias, Señor, por haberme hecho tu hijo, Señor. Porque ahora soy tu ungido. Amén. Gracias, Señor, por haberme puesto en el cuerpo de tu hijo. Gracias, Señor, porque tú siendo Dios, el Todopoderoso, te separaste del Verbo y lo hiciste hijo para que yo pudiera ser hijo tuyo, Señor. Gracias, Padre, porque mi meta, Señor, es que mis hermanos y yo seamos uno. Así como tú, Señor, eres uno con el Padre, para que seamos uno contigo, Cristo, y uno con el Padre. Gracias, Señor, porque yo puedo declarar, yo soy hijo del Dios viviente, del único y verdadero Dios. Te doy gracias, Señor. Te alabo y te exalto y te glorifico y te doy las gracias. Gracias, Señor, porque me das la revelación que ninguno de los hombres tiene más que tú la tienes para mí. Te doy gracias, Padre, porque sé que nunca me dejarás ni nunca me vas a desamparar. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, el único camino por el cual puedo llegar a tu misma presencia para hablar contigo, Señor, y que mis oraciones sean escuchadas solo a través de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Ungidos, gloria a Dios. Gloria a Dios.